Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Es un gozo estar nuevamente congregados en este lugar y damos gracias a Dios porque Él nos permite estar nuevamente aquí reunidos en su nombre para adorarle y para tener comunión con Él y comunión los unos con los otros, ¿verdad? Nos gozamos en el Señor de que usted nos acompañe en esta mañana. Queremos dar gracias por su presencia. Especialmente queremos saludar a las personas que nos visitan el día de hoy. Queremos decirle que estamos felices de que nos acompañen y esperamos que sea bendecido en este tiempo. Así que si usted nos visita el día de hoy, estamos muy contentos de tenerle aquí entre nosotros y deseamos que este tiempo sea de bendición para ustedes y que salgan de aquí llenos de la presencia del Señor, ¿verdad? Es un gozo que nos acompañen. Gracias. Ustedes saben que estamos siguiendo una serie en lo que estamos asistiendo ya, basada en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Romanos. Y el apóstol Pablo en esta carta lo que está haciendo es presentándonos el Evangelio de Dios. En otras palabras, nosotros nos definimos como evangélicos, ¿cierto? ¿Y qué significa ser evangélico? Significa alguien que cree en el Evangelio, alguien que enseña el Evangelio. Pero si usted pregunta qué es el Evangelio, muchas personas no saben definir el Evangelio. Y es lamentable porque aún dentro de la misma iglesia evangélica, muchas personas no entienden lo que es el verdadero Evangelio de Dios. ¿Sabe? La Epístola de los Romanos es una carta única, es un libro singular en la Escritura. Y el propósito de esta epístola es presentarnos el Evangelio de Dios. Y hoy vamos a estar en los versos 7, capítulo 7 de Romanos, versos 14 al 25. El mensaje de hoy es una continuación del que empecé la semana pasada, ¿cierto? Y Pablo en esta porción está lidiando con algo con lo cual todos nosotros nos identificamos. El pecado que mora en mí, el pecado que hay en mí y que me arrastra en ocasiones a actuar de una manera contraria a la voluntad de Dios. Y yo creo que es algo con lo que todos nosotros nos podemos identificar, ¿cierto? Así que Romanos 7, 14 al 25, abre tu Biblia, por favor. Romanos capítulo 7, versos 14 al 25. ¿Listos? Si tienen su Biblia abierta en Romanos 7, les voy a rogar ahora que me preste su atención y les voy a pedir que ahora vayamos junto al Señor en oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos prepare, nos ilumine y nos permita discernir la verdad espiritual que esta porción de la Escritura tiene para nosotros en esta mañana. Amado Dios, te doy gracias. Gracias porque es tu misericordia la que nos sostiene. Gracias porque si estamos aquí, Señor, es porque tú así lo has querido, lo has permitido. Y te damos toda la gloria, toda la honra. Y en esta mañana, Señor, venimos ante ti, reconociendo que tú eres santo, que tú eres perfecto, que tú eres justo. Y reconociendo, Señor, que nosotros somos pecadores, somos indignos. Y reconociendo, Señor, que no hay méritos de nuestra parte para poder acercarnos a ti, pero sabemos que, Señor, Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y a través de Él, con reverencia, te adoramos y nos acercamos a ti, Señor, para rogarte que en esta mañana, al ir a tu palabra en busca de consejo, en busca de consuelo, Señor, tu Espíritu Santo nos esté obrando en nosotros y esté transformando, nos ilumine y prepare nuestras mentes, nuestros corazones para poder discernir el mensaje que tu palabra tiene para nosotros, Señor. Abre nuestros ojos espirituales y permite, Señor, que al hacerlo nuestras mentes estén receptivas, Señor, y que al leer tu palabra ellas hablen a nuestra necesidad, Señor, y salgamos de aquí transformados por ti, para tu gloria, Señor, y que podamos vivir de la manera que tú quieres que vivamos, Señor. Te pido que tú bendigas a cada uno de los presentes y que tú nos ayudes, Señor, en esta mañana para poder aprender de esta porción de tu palabra y, Señor, recibir de ella el alimento espiritual que necesitamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Al salir cada mañana, estoy seguro que usted, antes de salir, se examina en un espejo, ¿sí o no?
todo el mundo se levanta y va y se examina en un espejo para tratar de corregir todas las imperfecciones que hay en nosotros antes de presentarse ante otros, ¿cierto? Nadie sale como se levantó, ¿sí o no? ¿Se imagina si estuviéramos llegado aquí como nos levantamos? Estoy seguro que estuviéramos asustados los unos de los otros, ¿cierto? Nos estuviéramos riendo aquí unos de otros. Déjame decirte, la ley de Dios es como un espejo. Un espejo en el cual usted y yo debemos examinar nuestras vidas espirituales. Debemos mirarnos en ellas. ¿Para qué? Para ver aquellas cosas que no están conforme al corazón de Dios, al propósito de Dios, y que para poder lidiar con cada una de esas cosas, ¿cierto? ¿Sabe? La ley de Dios tiene el propósito de demostrar el pecado, que cuando usted y yo nos examinemos en ella, la ley de Dios demuestra el pecado. De hecho, la ley de Dios es la que lleva a las personas que no conocen a Cristo a entender que están en pecado y en rebeldía hacia Dios y que necesitan la gracia de Dios y que necesitan un Salvador, que es Cristo. Porque recuerden que el Evangelio de Dios es que la salvación es solo por gracia, es un favor de Dios inmerecido. Solo se recibe por medio de la fe y solamente es a través de la persona de Jesucristo, no a través de nadie más. Ninguna iglesia puede salvar, ninguna otra persona puede salvar. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna, ¿verdad? Pero también la ley de Dios continúa señalando el pecado que hay en el corazón de los cristianos para que podamos lidiar con el pecado que hay en nosotros. O sea, usted y yo deberíamos, así como nos examinamos cada día ante un espejo para presentarnos ante otro, también debíamos examinarnos cada día para presentarnos ante Dios. ¿Sabe? Y si es importante lo que otra gente piensa de usted, déjeme decirle, es mucho más importante lo que Dios piensa de ti. A veces nos preocupamos más por lo que piensan nuestros vecinos que por lo que piensa Dios de nosotros. A veces estamos viviendo el pecado y estamos escondiendo a los demás, pensando que porque las personas no nos ven, no nos van a juzgar y vamos a estar bien. Y no nos damos cuenta que la Escritura dice que al que vamos a tener que darle cuentas a Dios mismo y que no hay nada oculto a sus ojos. No hay lugar donde usted y yo nos podamos esconder de su presencia. Así que cada día debíamos examinarnos la Escritura y hacerlo con el propósito de ver aquellas cosas que en su palabra nos dicen que están mal en nosotros y lidiar con todo eso para buscar la solución, ¿verdad? Buscar la liberación continua. Recuerden el propósito, les dije, de Romanos capítulo 7, Pablo está explicando cómo la ley de Dios se relaciona con nuestra fe en Cristo. ¿Bien? Ese es el propósito del apóstol. Y lo que Pablo está diciendo en todos estos versos, del verso 14 en adelante al verso 25, es que al examinarse él mismo, al examinarse en la ley de Dios, él se daba cuenta de que no estaba lo bien que él quería estar. Él se daba cuenta que él no estaba viviendo todo lo que debía vivir, que no era todo lo que debía ser. Ahora, recuerde que Pablo es un apóstol de Jesucristo. Recuerde que Pablo fue un hombre maduro en la fe. Por tanto, esta experiencia de Pablo debía también ilustrarnos a nosotros la importancia de seguir su ejemplo y reconocer el pecado que hay en nosotros. ¿Sabe? La tendencia nuestra, yo no sé la suya, pero Jesús lo dijo muy claro, ¿cierto? Jesús dijo que tenemos la tendencia a mirar más el pecado en otros que en nosotros. Por eso él dijo, ¿sabes qué? Despreocúpate de la paja que hay en el ojo de tu vecino y ocúpate de la viga que hay en tu ojo. ¿Ok? O sea, tenemos la tendencia más a condenar el pecado en otros y a justificar el pecado en nosotros mismos. ¿Bien? Y hablando de su propia experiencia, el apóstol Pablo nos da en este pasaje 4 enseñanzas en la batalla del cristiano contra el pecado. 4 enseñanzas en la batalla del cristiano con el pecado que mora en nosotros, ¿verdad? La primera enseñanza la vimos la semana pasada, versos 14 al 17, y por tanto no la voy a repetir. Ustedes pueden ir a la página de Facebook de la iglesia y ahí van a encontrar esa predicación, ¿verdad? Pero de todos modos no se preocupen, si usted no estuvo la semana pasada no va a tener ningún problema, porque déjenme decirle, las 3 primeras enseñanzas
son prácticamente muy similares. Pablo está enfatizando este punto una y otra vez. ¿Sabe? Cuando usted ve que un maestro dice una cosa varias veces, lo repite varias veces, ¿por qué es? Porque es importante, ¿cierto? A veces usted dirá, el pastor repite mucho, pero ¿sabe qué? La razón por la que repito es porque yo sé que cuanto más se repita, las personas llegan a un punto que dice, wow, todo llega a un punto en que uno procesa información y la recibe mejor, ¿cierto? Ahora, las tres primeras enseñanzas de Pablo en este pasaje son muy similares. O sea, los versos 14 y 17 van a ser muy similares a lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, versos 18 en adelante, su segunda enseñanza. Y en su segunda enseñanza el apóstol Pablo nos explica la condición, el conflicto y la causa que él tenía. O sea, la condición que él tenía, el conflicto que tenía y la causa de ese conflicto, ¿ok? Vamos a ver la condición. Empieza en el verso 18, en la primera parte. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿qué cosa? No mora el bien. Fíjense, el apóstol enfatiza aquí una vez más que el pecado mora. ¿Lo ve ahí? ¿Sabe? Quizás usted esa palabra no la entiende muy bien. ¿Qué significa morar? Es residir. Es cuando alguien está en un lugar, habitando en un lugar. ¿Ok? Esa es su morada. ¿Ok? El término ahí, oikeo, significa residir en. Y Pablo está diciendo que el pecado reside ¿dónde? ¿Dónde reside el pecado? En la carne, en su carne. Ahora yo quiero aquí hacer una aclaración porque esto es importante. ¿Ok? Quiero que me preste mucha atención. La Biblia nos enseña de que el espíritu es bueno y que el cuerpo es malo. Eso no es, eso viene de la cultura griega. Cuando Dios creó al hombre con todo su ser, su alma, su espíritu y su cuerpo, todo venía de Dios. ¿Entiende eso? Y la Biblia nos dice en Génesis capítulo 1, verso 31, que después de crear al hombre, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Eso no significa, cuando Pablo dice, el pecado mora en mi carne, no significa que es que nuestra carne es pecaminosa. Fíjense que lo que está diciendo es que el pecado mora en la carne y no que la carne es pecado. ¿Entiende la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Ok? Cuando el pecado entró en la raza humana, el pecado afectó nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Y trajo consecuencias en todo nuestro ser. ¿Bien? Pero el pecado, la carne como tal, no es pecaminosa. ¿Ok? Dios no creó un cuerpo pecaminoso. Dios creó un cuerpo en el contexto cuando Adán era santo. ¿Me sigue hasta ahí? Para que usted entienda lo que voy a explicar, ¿ok? O sea, el énfasis del apóstol aquí está en que después de la caída, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ha estado afectado por el pecado. ¿Ok? Recuerde que la Biblia nos dice en Efesios 2:1 que estábamos muertos espiritualmente. Así nace toda persona, muerto espiritualmente. Somos muertos vivientes. Estamos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Toda persona nace en esa condición. ¿Ok? Es por eso que necesita un nuevo nacimiento, un nacimiento de lo alto para poder entrar al reino de los cielos. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Nicodemo, capítulo 3 de Juan, si no naces de nuevo no vas a entrar al reino de Dios? ¿Por qué? Porque el nacimiento físico solamente nos da vida física. Y en Juan 1:12 dice que hay que nacer de nuevo. A los que reciben a Cristo nacen de nuevo, pero que esos son engendrados no de voluntad de hombre, no de voluntad de varón, sino de Dios mismo. Tienes que nacer de Dios, tienes que nacer del Espíritu. ¿Bien? Así que afectó nuestro espíritu, nuestra alma que compone nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad también se afectó. Usted ve que después de pecar, Adán dice que lo primero que trató de hacer fue esconderse de la presencia de Dios. O sea, el hombre perdió su conocimiento de Dios. Y lo primero que cuando Dios lo confrontó le dijo, sentí miedo. Hasta ese punto Adán no sabía lo que era el miedo. O sea, afectó sus emociones, afectó su voluntad. A partir de ese momento, la voluntad de los pecadores está totalmente rendida al pecado. Un pecador no puede dejar de pecar porque esa es su naturaleza. Lea Romanos 3. Pablo dice, no hay justo ni un uno. No hay quien busque
a Dios. No hay ni siquiera uno. Y eso viene del Antiguo Testamento, viene del Salmo 14, Salmo 51. ¿Ok? Ahora, esa es la condición humana. Y eso es lo que Pablo está enfatizando una y otra vez aquí. ¿Para qué? El propósito que él tiene es que usted entienda que usted, por su esfuerzo propio, nunca va a ganar el favor de Dios. ¿Entendió? No hay nada en ti que amerite que Dios diga, ¿sabes qué? Qué bueno es Gabriel. Le voy a dar la salvación porque él es tan bueno y tan recto y tan justo y tan santo que merece entrar al cielo. Es lo que quieren que usted y yo entendamos una y otra vez, ¿verdad? Ahora, en la salvación, cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida, en la salvación, usted recibe vida espiritual. Dios lo hace renacer, recibe vida espiritual. Y su alma, nuestras almas, son regeneradas. ¿Qué significa? Son transformadas. Dios perdona todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y es por eso que un creyente, desde ese momento, se considera un santo. ¿Me escuchó? ¿Por qué? Porque el día que Dios te salva, ese día, lo que Dios hace es una transacción legal. ¿Qué hace Él? A ti, al recibir a Cristo como Señor y Salvador, Él te acredita la justicia de Cristo, la pone sobre ti, y Él toma tu pecado y se lo acredita a Cristo. En otras palabras, es como si tú hubieras muerto con Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora, a partir de ese momento, tú estás viviendo la vida de Cristo. Dios te mira a ti y Él ve a Cristo, no te ve a ti. ¿Entiendes el punto? Entonces, eso es lo que Dios hace en la salvación. Una transformación radical en nuestro ser interior. Nuestras almas son regeneradas y purificadas por el Espíritu de Dios, de tal modo que Dios hace de ellas, de nuestras almas, una nueva creación, donde Él nos está conformando a la imagen de Cristo. Recuerde que cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y el pecado lo que hizo fue que empañó esa imagen de nosotros. Y al ser salvos, cuando Dios nos salva, lo que Él está haciendo es restableciendo esa imagen en nosotros. ¿Entiende eso? Recuerde, usted y yo somos a la imagen y semejanza de Dios. Como dijo el hermano ayer en el estudio, eso significa que Dios nos creó para que usted y yo reflejáramos algunos de sus atributos comunicables. ¿Qué significa? Dios es amor. Dios nos creó para que nosotros amáramos y fuéramos amados. Dios es santo. Dios nos creó para que viviéramos en santidad. Dios se aira contra lo mal hecho. Y Dios ha puesto en nosotros la capacidad de airarnos contra Hay atributos que Dios comparte con nosotros. Hay atributos que solamente le pertenecen a Dios. Dios es omnipresente. Usted no. Usted y yo estamos en un solo lugar a la vez. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Usted... Ahora, en los atributos de Dios son perfectos todos. En nosotros somos criaturas y por tanto no tenemos la misma experiencia que Dios. Pero Dios está restaurando la imagen que Él puso en nosotros. Él la está restaurando y eso es lo que Él hace en la salvación, ¿verdad? Así que en la salvación lo que ocurre es que Dios te da vida espiritual y Él regenera tu alma. ¿Bien? Pero nuestros cuerpos aún no han sido regenerados. ¿Entendió eso? Tiene vida espiritual, su alma está regenerada, pero su cuerpo todavía no lo está. Bien, su cuerpo todavía está bajo la influencia maléfica del pecado. Es lo que Pablo está enseñando aquí. El pecado reside en mi carne, mora en mi carne, no en mi espíritu, no en mi alma. ¿Ok? Es por eso que Pablo dice en Romanos 8:23, en Romanos 8:23 están las notas que les dice, y no solo ella, hablando de la creación, ¿ok? Cuando Pablo está hablando ahí de ella, se refiere a la creación del universo. Recuerde que cuando Adán pecó, el universo cayó en maldición. ¿Sabe eso? A veces nos preocupamos por la Tierra, lo que va a pasar, el calentamiento global. Déjame decirte, no te preocupes por eso, porque ¿sabes lo que va a pasar con la Tierra? La Biblia dice que va a desaparecer todo en una bola de fuego. Dios va a hacer una implosión cósmica y todo esto va a desaparecer, se va a quemar. Así que no te mortifiques por eso. ¿Ok? Eso no es ningún problema. A los cristianos eso no nos mortifica. Y Dios creó esta tierra, ¿sabe para qué? Para que usted y yo la usáramos.
es desechable. Bien, así que esa teoría del Capitán Planeta, eso no es bíblico. Bien, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, dice Pablo, hablando de los creyentes, ¿verdad? Hablando de usted y de mí, que tenemos la ¿qué? Las primicias del Espíritu. O sea, las primicias del Espíritu nada más las tienen ¿quiénes? Los que están en Cristo, ¿cierto? Dice, mire lo que dice después. Y esta es la experiencia, esta debería ser la experiencia suya y mía. Dice, nosotros también, ¿qué cosa? Gemimos. ¿Sabe cuándo usted gime? Bueno, cuando algo no está bien, ¿verdad? Y usted siente, wow, y usted quiere ser liberado de eso. Dice, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Ahora, ojo, usted y yo el día que recibimos a Cristo como Salvador, ese día fuimos adoptados en la familia de Dios. ¿Bien? Ese día empezó el proceso. Pero ese proceso no está completo. Porque recuerde, la salvación es que Dios nos está librando a nosotros del pecado. Recuerde eso. El pecado conduce al infierno. ¿Bien? Y Dios nos está librando del pecado. Y la salvación empieza con la justificación en que Dios perdona nuestros pecados. La santificación en que Dios nos está librando del poder del pecado. Y después vendrá la glorificación en que Dios nos va a librar de la misma presencia del pecado. Entonces, un cristiano ha sido perdonado por todos sus pecados. Y en la santificación lo que Dios está haciendo es librándonos de ese poder que el pecado ejerce en nosotros y que todavía en ocasiones pecamos. ¿Sí o no? Ahora, Dios está santificando un pueblo para que ese pueblo entre a su presencia y le sirva por la eternidad. ¿Bien? La salvación es eso. Es lo que Dios está haciendo en nosotros para purificarnos del pecado. Tenemos que entender eso, si no, no entendemos el concepto de salvación. La salvación no es, Dios te va a ayudar para que tú resuelvas el problema que tienes con tu abuelita o el problema que tienes con tu esposo, con tu esposa que es mala cabeza. Eso no es la salvación. La salvación es Dios te está rescatando a ti de la ira y la condenación eterna. ¿Entienden eso? Bueno. Fíjense lo que dice después, esperando la adopción. ¿La redención de qué? De nuestros cuerpos. Ahora les dije, nuestras almas ya fueron redimidas el día de la salvación. Pero nuestros cuerpos aún no han sido redimidos. Seguimos lidiando con el mismo cuerpo que teníamos desde que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, el día que Cristo venga por su iglesia, el día que el Señor venga por nosotros, ese día usted y yo y todos los santos que han muerto en Cristo recibiremos cuerpos glorificados. Un cuerpo como el de Cristo. Un cuerpo donde no habrá más posibilidad de pecar. Adán, antes de caer en pecado, él había sido creado en santidad, pero podía pecar. ¿Bien? Esto lo enseñó San Agustín, no lo enseñé yo. Agustín de Hipona. Después de pecar, a Adán le resultaba, y su descendencia, le resultaba imposible dejar de pecar. A un pecador le resulta imposible dejar de pecar. Ahora, en Cristo, ahora nosotros podemos vivir sin pecar. No es que no vamos a pecar, pero podemos dejar de pecar. Y cuando estemos en la presencia de Dios, nunca más vamos a poder pecar. Porque vamos a recibir un cuerpo glorificado y todo nuestro ser va a estar glorificado. Y vamos a tener una experiencia íntima de comunión con Dios y nunca más vamos a tener relación con el pecado. Eso es el plan de salvación. Ese es el plan de redención, ¿verdad? El hecho de que Dios está preparando un pueblo para santificarlo y para que pueda estar en íntima comunión con Él. ¿Sabe? Y la Biblia es clara cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, el punto que Pablo hace aquí es que mientras continuemos en nuestra carne, en nuestra condición presente, vamos a experimentar un conflicto interior. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes se identifican con esto, pero déjenme decirles, yo tengo ese conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Vamos a ver en la segunda parte del verso 18 y el verso 19. Dice, porque el querer el bien está en mí. ¿Pero qué cosa? Pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí, él tenía la disposición interior de obedecer la ley de Dios. Pablo quería obedecer
la ley de Dios. Esa era su disposición, ¿verdad? Pero reconoce que en ocasiones era incapaz de hacerlo. Reconoce que en ocasiones fracasaba y que en vez de hacer lo bueno que sabía que debía hacer, hacía lo opuesto. ¿Ok? Pablo quiere hacer el bien. Yo me imagino que todos nosotros queremos hacer el bien, ¿cierto? Todo el mundo quiere hacer el bien. ¿Sabe? Cuando usted hace lo correcto hay un sentido de tranquilidad, hay un sentido de... Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y aún los incrédulos son juzgados en su conciencia cuando violan la ley de Dios. ¿Sabe? En este país hay tantas personas enfermas emocionalmente y no se dan cuenta por qué es. Cuando una persona quebranta los mandamientos de Dios, eso tiene consecuencias. Así cuando usted quiebra las leyes físicas o cuando usted quiebra la ley que el Estado impone, tiene consecuencias. Cuando usted quiebra la ley de Dios, eso tiene consecuencias para nuestro cuerpo, para nuestra salud emocional, nuestra salud física. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender esto. El pecado destruye. El pecado mata a los incrédulos. El pecado causa la ira y la disciplina de Dios en los cristianos. Y si usted lee la carta a los Corintios, Pablo les dice, ¿sabes qué? Hay muchos entre ustedes que por tomar la cena del Señor indignamente están muertos, han muerto. Fueron juzgados por Dios, ¿sabe por qué? Porque estaban siendo un mal testimonio para la iglesia, como fueron Ananías y Zafira. Dios purifica a su iglesia. Ok. Dios odia tanto el pecado que Él estuvo dispuesto a mandar a su Hijo único a morir para juzgar el pecado. ¿Cree usted que Dios va a tener compasión de usted si usted se rebela contra Él voluntariamente? No. O sea, tenemos que entender lo que el pecado hace. El pecado destruye, el pecado mata, el pecado nos impide tener relación con Dios. Y una persona que es creyente tiene convicción de pecado y lo que menos desea hacer es pecar o rebelarse contra el Dios que lo creó. Es lo que menos debemos desear hacer. ¿Cierto? Ahora, yo no sé cuántos de ustedes se identifican con estas palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? De que hay una batalla en mi interior en que a veces sé lo que debo hacer, pero mis actitudes y mis acciones no se corresponden con lo que debo hacer. O sea, el apóstol Pablo lo que está diciendo es que él no quiere tener deseos pecaminosos. Él no quiere tener esos impulsos pecaminosos. Sin embargo, él no se puede deshacer de ellos. Están ahí, están en su interior, ¿verdad? No puede hacer el bien que quiere, sino que a veces admite que hace el mal que no quiere. Como nos dice el doctor John Montgomery Boyce, esto describe el conflicto de un hombre cristiano maduro. De hecho, el conflicto de un apóstol de Jesucristo en sus últimos años. Así que la lucha de la que Pablo habla es una lucha que todos enfrentamos y continuaremos enfrentando si somos cristianos. Y la derrota de la que habla es la experiencia de todos, incluso cuando estamos bien en la vida cristiana, aparte del Espíritu Santo. Ahora recuerden que Pablo está hablando de este pasaje, está hablando de la función de la ley, y el cuadro, el panorama que nos brinda es un poco sórdido, es un poco triste, porque parece una panorama de derrota. Pero ¿sabe qué? La única manera en que usted puede resolver un problema es cuando usted identifica el problema. Hasta que un alcohólico no se da cuenta, yo soy un alcohólico, y decide someterse al tratamiento y ponerse, no se puede hacer nada con él. Lo mismo ocurre con una persona que es drogadicta. Hasta que la persona no admite cuál es su problema y no empieza a lidiar con su problema, no se puede hacer nada al respecto. Hasta que una persona no admite que es un pecador y no reconoce su batalla con el pecado, no se puede hacer nada. Cuando usted cree yo estoy bien, es cuando más mal está. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Bienaventurados los ricos en espíritu, ¿cierto? No, los pobres. ¿Sabe? Y eso a mí me chocaba. Yo decía, ¿cómo los pobres? Nadie quiere ser pobre, todo el mundo quiere ser rico. ¿Cuántos quieren ser pobres aquí? Nadie, ¿verdad? Si lo dijeran ahora mismo, bueno, tenemos la chance de tener, nos van a dar 50 millones de los que quieren ser ricos. ¿Cuántos decían? Yo. Todos, ¿cierto?
Todo el mundo quiere ser rico, pero ¿sabes qué? La enseñanza es que aquellos que piensan que son ricos espiritualmente dependen de su propio esfuerzo, de su propia justicia, de sus propios recursos. Y el Evangelio de Dios nos enseña una verdad que es una ley que es irrefutable. Y es que la única justicia que Dios acepta en su presencia es la justicia de su amado Hijo Jesucristo. Y que a menos tú vengas a Él a través de Cristo como Señor y Salvador, nunca vas a entrar a su presencia. Porque tus mejores obras y mis mejores obras, dice la Escritura, que son como trapos de inmundicia delante de Él. Dios no las acepta. A Dios las ve como garras, como basura. Por tanto, el punto es hacernos entender cuál es nuestra condición, cuál es nuestro problema, para que podamos lidiar con ese problema y encontrar la solución que está en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, ¿verdad? Las palabras de Pablo aquí evidencian la angustia que experimenta un cristiano maduro en su batalla, en su lucha incesante contra el pecado. O sea, déjame decirte, los hombres y mujeres más santos a lo largo de la historia han sido los más conscientes de su pecado. No sé cuántos de ustedes les gusta leer biografía, pero si usted lee la biografía de Martín Lutero, de B.B. Warfield, no sé, puede leer Charles Livingston, un montón de cristianos. Usted va a ver que han sido las personas más conscientes de su condición y han sido claros en el hecho de admitir que han tenido una batalla tremenda, una lucha interna tremenda contra el pecado. Los puritanos, ¿sabe? Los puritanos han sido un ejemplo a lo largo de la historia de la iglesia. Los reformadores y los puritanos han sido en los últimos siglos las personas más notorias y todos reconocían su lucha interna con el pecado. Ahora, Pablo nos explica la causa del conflicto en el verso 20. Verso 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Sabe? El apóstol establece aquí una distinción entre nuestras vidas antes y después de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo, todo nuestro ser se deleitaba en el pecado. Antes de conocer a Cristo, usted no tenía esa batalla interior con el pecado. ¿Sí o no? Cuando uno no conoce al Señor, a uno no le importa nada, ni la ley de Dios, y no le importa nada, y uno vive para satisfacerse a uno mismo. Por tanto, la persona no experimenta este conflicto. Porque no conoce la ley de Dios, en el sentido de no conocerla en el plano de la revelación en la Escritura, porque sí la conoce en su corazón, porque dice la Biblia que la ley fue escrita en nuestros corazones. Pero el pecador está en rebeldía contra Dios y por tanto en su interior está en una total negación de que Dios es soberano, de que Dios es el creador, de que Dios es quien dice ser y Él quiere establecer su propia ley, ¿verdad? Y Pablo habla aquí de la condición antes de conocer a Cristo. Todo nuestro ser, antes de conocer a Cristo, todo nuestro ser está esclavizado por el pecado. Eso es lo que enseña la Escritura. Éramos esclavos del pecado y estábamos rendidos a él. O sea, lo único que podíamos hacer era pecar. Nota que Pablo dice, pero Pablo afirma, ya no lo hago yo. Bueno, entonces ¿quién lo hace? Si no eres tú quien está pecando, ¿quién está pecando? Porque al final o Pablo está aquí loco o algo está mal, ¿cierto? Bipolar Pablo. No es eso. ¿Ok? No es eso. ¿Ok? Pablo afirma, cuando él dice, ya no lo hago yo, que en la salvación, nuestro ser interior, nuestro antiguo hombre sin redimir, fue crucificado con Cristo, murió con Cristo, y ahora disfrutamos de una nueva vida que nos ha sido dada por la gracia de Dios. Por tanto, es la vida de Cristo en nosotros mismos. ¿Entiende eso? ¿Dónde está eso en la Escritura? Gálatas 2:20. Fíjense lo que dice Pablo. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy, ¿qué cosa? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, el día que iba camino a Damasco, Saulo de Tarso murió.
Y ese día nació el apóstol Pablo. Ese día Pablo nació espiritualmente. Saulo de Tarso murió, fue crucificado con Cristo. Esa es la experiencia que debe tener toda persona. Somos crucificados. Es como si Dios nos considera muertos al pecado en Cristo. Para que me entienda. ¿Okay? El día que Dios te salva, Dios considera que tú estabas con Cristo en la cruz del Calvario. Y por tanto ahora ya tú no eres más juzgado por tus pecados, sino que eres visto como una nueva creación. Y es por eso que Dios te perdona para siempre. Es por eso que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque ahora es Cristo habitando en ti. Y sabe, Cristo nunca más va a experimentar la muerte. Bien. Dice, estoy juntamente crucificado con Cristo, dice Pablo. Fíjense lo que dice después. Y ya no vivo yo. ¿A qué se refiere eso? El ser interior de Pablo había sido regenerado. Ahora, Pablo era una nueva criatura. ¿Ok? Cristo vive en mí. Y esa es la experiencia de todo cristiano. Si usted está en Cristo, Cristo habita por la fe en usted. La Santísima Trinidad habita en usted y en mí. ¿Entiende eso? Esa es la verdad más gloriosa del Nuevo Testamento. Que el Dios sublime, el Dios santo, el Dios eterno, el Redentor habita en nosotros. No hay nada que se compare con eso. No hay nada que pueda equipararse a eso. El Dios de la gloria habitando en un templo de barro, como usted y como yo. Un pedazo de polvo. Cristo vive en mí. Dice, y ahora lo que vivo en la carne, fíjense, él admite que él era de carne, o sea, y recuerda la distinción que hizo en el primer día, ¿verdad? Dios es espíritu, Dios es santo, Dios es perfecto, nosotros somos una creación, nunca nos podemos comparar a Dios, fuimos creados a su imagen, pero hay una distinción entre Dios y nosotros, ¿cierto? Y Pablo dice, mientras yo viva y siga viviendo en este cuerpo y siga siendo lo que soy hasta ahorita, voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. O sea, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? En mi ser interior, ahora yo voy a vivir para la gloria de Dios. Es lo que está diciendo. ¿Ok? Nuestro nuevo yo interior, como el de Pablo, nuestro ser regenerado, como el de Pablo, ya no aprueba el pecado. ¿Sabe? El cristiano genuino se contrista cuando peca. Si usted no le duele cuando usted peca, si usted no siente dolor cuando usted peca, algo está mal en usted y lo llamo a examinarse. Bien. El cristiano genuino ya no aprueba el pecado que todavía reside en su carne. No está de acuerdo con ese pecado, sino que él lo desaprueba. Bien, lo desaprueba. Ni Pablo, ni ningún creyente genuino desea actuar de un modo contrario a la voluntad de precepto de Dios, o sea, lo que Dios ha dicho en su palabra. Los cristianos genuinos debemos anhelar obedecer la ley de Dios. Ese debe ser el anhelo de todo creyente genuino. Como dijo el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Okay? Ahora, por lo tanto, lo que Pablo está tratando de explicarnos aquí es que los pecados que él cometía debían ser adjudicados no a él, sino al pecado que moraba en él. El pecado como una fuerza que ejercía su influencia en él, en su carne que todavía estaba sin redimir, y lo arrastraba al pecado. Es lo que está tratando de explicarnos. ¿Bien? Así que eso es prácticamente su segunda enseñanza. Y vamos a ver la tercera, versos 21 y 23. Wow, qué rápido se va el tiempo. Verso 21. Dice, vamos a ver aquí también el conflicto, la causa y la consecuencia. El conflicto dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo ¿qué cosa? Esta ley. ¿Qué ley, Pablo? ¿A qué ley se refiere? Que el mal está en mí. O sea, cuando Pablo habla aquí de la ley, no se sabe, en este contexto, Pablo no se está refiriendo a la ley de Dios. En este contexto, en este verso. ¿Bien? Sino que se está refiriendo a un principio espiritual inviolable. ¿Sabe? Cuando usted dice una ley, es algo que se establece que afecta a todo el mundo. ¿Comprende eso? Bien. Como afirma el doctor John MacArthur, voy a citar sus palabras, la presencia continua del mal en la vida de un creyente es tan universal que Pablo no se refiere a ella como algo excepcional,
sino como una realidad tan común que se le puede asignar el nombre de principio o ley espiritual operativo. El pecado residual batalla en contra de todo el bien que el creyente desea hacer, en contra de todo buen pensamiento, toda buena intención, todo buen motivo, toda buena palabra, toda buena obra. El punto es que cada vez que un creyente tiene la disposición y la voluntad de actuar conforme a la ley de Dios, cada vez que tenemos ese anhelo de actuar, la disposición y la voluntad de actuar conforme a la ley de Dios y hacer el bien, hallamos una ley que se opone, una ley que está dentro de nosotros y que ejerce su influencia, ¿verdad?, de alguna manera en nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque existe una corrupción enraizada en nuestros miembros, en nuestros cuerpos, que es contraria a la ley de Dios. Que dije, no es nuestro cuerpo como tal, sino el pecado que reside en el cuerpo. ¿Ok? Y esa ley es la que ejerce una batalla en contra de nuestra voluntad interior de obedecer a Dios y de hacer lo correcto. Es un principio espiritual que está en operación continua, no cesa, ¿ok?, hasta que Cristo nos venga y nos transforme. Y el apóstol nos explica la causa del conflicto. En el verso 22 y 23 dice, porque según el hombre interior, ¿qué cosa? No se me duerman, a ver. Según el hombre interior, ¿qué cosa? Me deleito en la ley de Dios. ¿Sabe? Cuando usted lee eso en la Escritura, el único que se deleita en la ley de Dios es un cristiano. Un inconverso no le interesa la ley de Dios. ¿Ok? Estas palabras evidencian que Pablo aquí habla como un creyente redimido, como un cristiano. Aquí vemos el conflicto entre la carne y el espíritu. ¿Ok? Un conflicto que experimentan ¿quiénes? Todos los cristianos. Usted, yo y todo el mundo. ¿Ok? Y Pablo nos presenta aquí dos leyes que se contraponen. Dos leyes que están en oposición. Un conflicto entre dos leyes. ¿Ok? La primera ley es la ley de Dios. La ley de Dios, que es su revelación, la revelación de su buena y perfecta voluntad, que llama a los hombres a la rectitud y a la justicia. O sea, la ley de Dios es una revelación de su carácter santo y nos llama a nosotros a vivir en justicia y en rectitud, en obediencia a Él, ¿cierto? Esa es la primera ley. Pero Pablo, como el hombre bienaventurado del Salmo 1.2, dice que él en su interior se deleita en la ley de Dios. Dice el Salmo 1.2, dice, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué cosa? Su delicia. O sea, un creyente se deleita en la ley de Dios. Un creyente no tira, ¿sabe? Una de las cosas que evidencian nuestra madurez espiritual es el trato que le damos a la Sagrada Escritura. Si usted nada más lee la Escritura el domingo por la mañana cuando viene aquí, algo está muy mal con usted. ¿Sabe por qué? Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas veces usted come en el día? Varias, ¿cierto? Usted se alimenta todos los días, usted no deja de comer. Porque si deja de comer, ¿qué pasa? Se debilita y se muere. Ahora, ¿cómo piensa usted vivir una vida cristiana victoriosa si usted apenas lee la Escritura? ¿Cómo piensa usted alimentar su espíritu si este es el maná, este es el alimento espiritual que Dios nos ha provisto? Si usted no dedica tiempo a todos los días a alimentarse espiritualmente, ¿cómo piensa usted que va a vivir una vida cristiana victoriosa? Después nos quejamos. Yo no sé por qué me pasa esto a mí. ¿No sabes? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tiempo dedicas a orar? ¿Qué tiempo dedicas a leer la Escritura? No vas a recibir vida espiritual por venir el domingo a oír un sermón nada más. Eso no es suficiente. Es más, aunque todos los días escuches un sermón de un pastor, no es suficiente tampoco. Tienes que dedicar tiempo a la Escritura, a meditar en la Escritura, a orar, a tener comunión con Dios, ¿verdad? Y Pablo dice, ¿sabes qué? En mi interior yo me deleito en la ley de Dios. Sin embargo, él continúa diciendo en el verso 23, pero veo otra ley en mis, ¿dónde? En mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva
¿qué cosa? Prisionero, cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, Pablo dice que en su hombre interior él se deleita en la ley de Dios, pero que en sus miembros, en su naturaleza no redimida, todavía pecaminosa, se deleita, esa naturaleza se deleita en quebrantar la ley de Dios. O sea, imagínense el conflicto, dos leyes dentro de él, la ley espiritual, la ley de Dios obrando en su interior y en su cuerpo, la ley del pecado en conflicto. Hay un conflicto interno, es lo que está explicando ahí. ¿Ok? Como nos dice el doctor Martín Lutero, y cito sus palabras, y algo más importante aún surge de las palabras de Pablo. Hay una ley a la cual él sirve y a la cual se entrega, y hay otra ley que lo ataca. A esta le hace frente, no le sirve. ¿Ve la distinción entre una cosa y otra? Ok, voy a empezar de nuevo para que usted me preste atención. Dice, y algo más importante aún, surge de las palabras de Pablo. Hay una ley a la cual él sirve. ¿Cuál es la ley que él servía? ¿Cuál es la ley que servía? La ley de Dios. La ley en la cual él meditaba, la ley en la cual él se deleitaba, ¿verdad? Y a la cual se entrega. O sea, él se entregó a la ley de Dios. Dice, y hay otra ley que lo ataca. Ahora, pero a esa ley, lejos de servirle, lejos de estar tratando de rendirse a ella, dice, a esta ley, él le hace ¿qué cosa? Le hace frente. No le sirve, sino que antes bien lucha contra ella. De tal ataque o de quejas levantadas contra él mismo, nada se oye en el hombre carnal, como todos sabemos. ¿Qué significa? Una persona que no es cristiana no tiene este conflicto interior. ¿Ok? La fuente de su pecado no es el hombre interior, sino su cuerpo que no había sido glorificado. Y a continuación vemos su cuarta y última enseñanza. Y esto clarifica un poco todo lo que ha dicho hasta aquí. Cuarta y última enseñanza, y con esto ya voy a terminar. Versos 24 y 25 dice, fíjense cómo empieza diciendo Pablo. ¿Cómo dice? Miserable de mí. ¡Wow! Una expresión fuerte, ¿cierto? Miserable de mí. ¿Sabe? Pablo aquí está clamando angustiado. ¿Por qué? Porque debido a la ley del pecado que aún operaba en él, a Pablo le resulta imposible obedecer perfectamente la ley de Dios. ¿Ok? Y note la pregunta que hace a continuación. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Wow! ¡Wow! Ahora, usted y yo no entenderíamos esta expresión en el contexto nuestro, porque a nosotros hoy, si dejáramos eso así, no entenderíamos qué estaba diciendo Pablo ahí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, les puse una referencia ahí del libro de Maneras y Costumbres de la Biblia, donde se dice que esta es una referencia al método romano de castigo, en el que el cuerpo de la persona asesinada era encadenada al asesino. O sea, en otras palabras, si usted asesinaba a alguien, si usted mataba a alguien voluntariamente, a usted le encadenaban el cuerpo de la persona que usted asesinó en su espalda. ¿Ok? Y usted, entonces, el asesino era liberado para vagar por donde él podía, pero a nadie se le permitía ayudarlo o consolarlo con la pena de sufrir el mismo castigo. O sea, si usted lo ayudaba, a usted le hacían lo mismo. Bien. En el cálido sol del oriente, el cuerpo muerto pronto comenzaría a descomponerse. Abrumada la persona condenada, no solo con el mal olor, sino también con la infección de la carne podrida. Tal vez el más horrible de todos los castigos que los romanos hayan dado. Para Pablo, nuestro cuerpo de carne pecaminosa es así de putrefacto, y solo Cristo puede rescatarnos de ello. Ahora imagínense, ese castigo era, le ponían una persona atrás, y ¿sabe qué? A medida que el cuerpo de atrás, el cuerpo de la persona se iba descomponiendo, imagínense el mal olor que tiene un cadáver. ¿Alguna vez ha estado cerca de un cadáver descompuesto? Es lo más desagradable que hay. Es apestoso. Es algo Pero no solamente eso, sino que al descomponerse el cuerpo, usted sabe que empieza a crear gusanos y todo lo demás. Y cuando está pegado con su espalda, toda esa infección, todo eso se le empieza a pasar a usted. Y sabe que al final usted también muere. O sea, era una sentencia de muerte. No es que la persona se quedaba viva, no. Esa persona moría con aquella persona que él asesinó. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, entiéndelo en el contexto
lo que Pablo está diciendo. Para Pablo, su carne era como si él trajera un cadáver putrefacto en sí mismo. ¿Ok? Y lo que está diciendo es, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero que ya tú me libres de esta condición y me saques de esta condición para poder tener en mí una sola disposición, poder adorarte por completo y no tener más relación con el pecado de ninguna manera y poder vivir de la manera que tú quieres y poder santificarme por completo para poder honrarte con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo estaba angustiado por su condición. Pablo estaba sintiendo pena por sí mismo, dolor por sí mismo. Él anhelaba el día en que sería liberado del último vestigio del pecado que estaba en su cuerpo. Es por eso que Pablo dijo, ¿sabes qué? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros nos aferramos a la vida, ¿cierto? Pero mientras estemos en este cuerpo vamos a tener este conflicto. Es como si tuviéramos un cadáver putrefacto sobre nuestros hombros. ¿Ok? Ahora, el pasaje hasta aquí nos parece deprimente, ¿verdad? Desalentador. Pero Pablo pronuncia unas palabras de acción de gracia. Dice después, verso 25, gracias doy a Dios por ¿quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Note que él confiesa a Cristo como Señor. Lo ve ahí, ¿verdad? Y como afirma el teólogo Juan Calvino, añade pues a esta acción de gracias inmediatamente después para que no se crea que se complace rebelándose contra Dios por vanidad y obstinación. Pues sabemos que cuando pasamos por algún dolor, aun cuando éste sea justo y razonable, rápidamente nos inclinamos a la murmuración impacientándonos. Pues bien, San Pablo, deplorando su condición, desea morir gimiendo y suspirando, pero confesando al mismo tiempo que se conforma con la gracia de Dios y que se goza en ella. O sea, el apóstol sabe que cuando un creyente muere, su relación con el pecado habrá acabado para siempre. Él tiene esa convicción. En el gran día en que Cristo venga por nosotros, nuestros cuerpos corruptibles serán redimidos. Y dice en 1 Corintios 15, 52 y 53 que serán vestidos de incorrupción o incorruptibilidad. Wow, se me trabó la lengua. Y ese día obtendremos la victoria final y definitiva sobre el pecado y sobre la muerte en Cristo. O sea, Cristo es la respuesta. Fíjense, hasta aquí Pablo ha venido hablando del problema para que usted identifique el problema. Pero a partir de ahora en adelante, bueno, va a haber un verso más después, pero el próximo capítulo es la manera en que vamos a obtener la victoria. Fíjense, como nos dice en 1 Corintios 15, 56 y 57, ya que el aguijón de la muerte es el ¿qué cosa? El pecado. El pecado es la causa de nuestra muerte, ¿cierto? Y el poder del pecado, ¿dónde está? En la ley. ¿Por qué? Porque la ley nos revela la santidad de Dios y la ley exacerba nuestro pecado, porque al ser pecaminosos por naturaleza nos rebelamos contra la ley. ¿Ok? Dice 57, mas gracias sean dadas a Dios. Y después, ¿qué dice? Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no se impaciente. No va a estar en derrota espiritual todo el tiempo. Hay victoria en Cristo. Pablo está haciendo toda esta descripción para que usted entienda su conflicto, entienda su batalla, entienda que esto no es una cuestión, ¿sabe? Hay gente que piensa que ser cristiano es de gente floja. Piensa que ser cristiano es de gente débil. Déjame decirte, no hay nada que sea más serio y más fuerte que ser cristiano. Los cristianos de América no tenemos una idea de lo que es el cristianismo verdadero. ¿Sabe que los primeros cristianos decir Cristo es mi Señor implicaba negar al César? Y cuando usted decía Cristo es mi Señor y estaba negando al César, ¿sabe lo que implicaba eso? Que los mataban. ¿Sabe usted cuántos? Si usted lee la historia de la iglesia se va a dar cuenta que miles, cientos de miles de cristianos fueron asesinados. Algunos los empalaban. Una vez pusieron un camino entero por más de 5 millas con cristianos empalados y los prendían como si fueran antorchas humanas. Y muchos cristianos eran lanzados a los leones por decir Cristo es mi Señor. Y a nosotros nos pesa venir a la iglesia. Y nos quejamos cuando la silla está incómoda. Y nos quejamos cuando el pastor está predicando 15 minutos más de lo que debía. ¿Qué clase de cristianos somos? Queremos que el pastor termine rápido. Un sermón de 15 minutos. Para irnos rápido. Pero después nos pasamos 3 horas viendo una película en el cine. Y no nos pesa. ¿Qué clase de cristianos somos?
Esto no es legalismo, yo no estoy diciendo que usted no pase tiempo en la película de eso. Lo que estoy tratando de examinar es cuál es su prioridad en su vida. ¿Es Cristo nuestra prioridad o son las cosas de este mundo nuestra prioridad? ¿Ok? Finalmente Pablo dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, ¿por qué Pablo concluye este pasaje con estas palabras tan desalentadoras, verdad? ¿Por qué no terminar con lo anterior? Cuando dijo que lo que había dicho anteriormente, que había victoria en Cristo, ¿cierto? ¿Por qué? Recuerde que en Romanos 7 Pablo nos explica cómo la ley de Dios se relaciona con nuestra fe en Cristo. Su propósito en este pasaje, el propósito de Pablo en este pasaje, no es enfatizar la liberación final del creyente en nuestra victoria contra el pecado, sino enfatizar el conflicto interno que todos nosotros estamos experimentando. La batalla interior que hay en nosotros, ¿verdad? Y esa presencia del pecado para que usted y yo podamos enfrentar el conflicto de la manera correcta. Ahora, a medida que usted y yo estamos madurando en la fe, y sabe, en la vida cristiana usted nace espiritualmente, y cuando usted nace espiritualmente, la Biblia dice que se nos da leche. Usted sabe, a un niño se le da leche de pecho primero, ¿verdad? Porque no puede comer, no tiene dientes, y como no tiene dientes, si usted a un niño recién nacido y le da un bistec, ¿sabe lo que pasa? Se ahoga o se ingesta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no puede discernirlo. En la vida cristiana es igual, la vida espiritual es igual. Usted nace espiritualmente y empieza tomando leche, empieza bebiendo doctrinas básicas, pero a medida que usted va creciendo, usted va madurando en la fe y usted va adquiriendo mayor conocimiento. Y mientras más usted madura, lo que Pablo está enfatizando aquí es que a medida que maduramos en la vida cristiana, usted y yo vamos a desear ser más y más como Cristo. ¿Por qué? Nuestros ojos, ¿dónde tienen que estar? No en el pastor de la iglesia, yo quiero que usted entienda. Si usted pone su vista en cualquier líder humano, usted se va a decepcionar. Escúcheme bien. Yo no estoy diciendo que los líderes no tienen que ser un ejemplo. Lo que estoy diciendo es, la fe nuestra no está basada en una persona, no en un líder humano. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sus ojos tienen que estar puestos en Jesucristo, su Señor. Y cuando usted pone sus ojos en Cristo y usted lee, usted quiere saber cómo Cristo vivió, muy sencillo. ¿Sabes qué? Le voy a dar una tarea. Lea el Nuevo Testamento. Lea los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahí usted va a ver cómo Cristo vivió. Y cuando usted vea cómo Cristo vivió, propóngase emular su ejemplo. Propóngase vivir como Él vivió. Esa debía ser la batalla nuestra. Tratar de cada día ser más como Cristo, ¿verdad? Vivir como Él vivió. ¿Sabe? Los que más luchan en esta batalla contra el pecado, los que luchan más fervorosamente, no son los cristianos, no son los inmaduros, sino son los cristianos maduros. Aquellos que han alcanzado. Mientras más madurez, más cuenta nos damos, más sensibles nos volvemos al pecado y más duro batallamos por alcanzar el poder vivir de una manera que honre a Dios, ¿verdad? La batalla más dura lo libran las personas más santas. Y el propósito del apóstol Pablo es recordarnos que no podemos confiar ni en usted ni en mí. El propósito de Pablo aquí es recordarnos, con todo esto, amado hermano, es que usted no puede confiar en sí mismo para obtener la victoria. ¿Me escuchaste? Amén. Por mucho que tú trates, tú no vas a poder obtener la victoria por sí mismo. ¿Okay? Una victoria que nunca hubiéramos alcanzado si no fuera por la gracia de Dios en Cristo. La salvación es por gracia. ¿Ok? Es por gracia, no por nada que tú puedas hacer. La salvación la recibimos como un favor y no podemos ni merecerla, ni tampoco si la recibimos podemos mantenerla con nuestro propio esfuerzo. Pero, escucha bien, si tú estás luchando con el pecado, yo espero que sí, yo espero que todos ustedes estén luchando con el pecado, ¿verdad? Como lo debe hacer todo cristiano genuino. Lo que quiero que tú recuerdes aquí es que Dios ya te ha liberado a ti. En primer lugar, Dios ya te liberó de la pena o de la condenación eterna por el pecado. ¿Sabes eso? Ya tú estás perdonado de todos tus pecados. Y ahora lo que Dios está haciendo en ti es librándote del poder del pecado. Dios te está santificando. Es lo que Dios está haciendo en ti y en mí. Y todas estas batallas que tenemos, todas estas luchas tienen un propósito. Es ayudarnos a madurar y a crecer en la fe. ¿Entiende eso? Crecer en la fe. Así que cuando tú te sientas angustiado en esta batalla, recuerda lo que Pablo dijo en Romanos 8:18, y con esto voy a terminar. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué cosa? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
¿Sabe, hermano? El punto que quiero que entiendas es, no importa cuán dura sea esta batalla. ¿Sabes qué? La victoria ya está garantizada. Y la recompensa va a ser más grande que cualquier batalla que tú enfrentes el día de hoy. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque en Cristo hay victoria. Gracias porque Él es nuestra paz. Él, a través de Él, hemos recibido salvación y vida eterna. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a examinar nuestras vidas a la luz de tu palabra. Y que tú nos ayudes, Señor, a reconocer que en ti está la victoria, Señor. Y que tú nos permitas, de hoy en adelante, Señor, vivir de una manera que honre tu nombre, Señor. Que cada día nos permitas ser más y más transformados a la imagen de Jesucristo. Y que cada día seamos más fieles a Él en todo cuanto hacemos y decimos, Señor. Que tú nos examines, que examines nuestros corazones. Y que tú, Señor, nos limpies de todo pecado. Todo el pecado que pueda haber en nosotros, Señor. Que tú nos purifiques, que tú nos santifiques para tu gloria, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amado Dios, Dios le bendiga.